Muy buenos días, queridos amigos, o todos los que me están escuchando. Yo soy el abuelito y aquí estoy después de mucho tiempo para comentar, aclarar y hablar de algunas otras cosas, conceptos. Tengo que transmitirle también algunas opiniones y otras realidades de un tema que abordó Manuel Milanés en su directa de no ayer, pero antes de ayer. Entonces, bueno, vamos a empezar, damas y caballeros, miembros del CPGA. Es un honor realmente dirigirme a ustedes, no lo hago con mucha frecuencia y en realidad lo lamento y les pido perdón si alguno me extraña. Pero bueno, hoy por un asunto al que considero como importante que todos reconozcan, pues les voy a hablar. Pero antes quiero contestar algunas preguntas que me han hecho en los comentarios y que les prometí responder. Entonces, aquí tengo unas pequeñitas notas. Primero a Julia Arce le respondo que Julia, nosotros no tenemos ningún plan específico para lanzar una invasión armada contra Cuba desde los Estados Unidos. Primero, porque es ilegal, pero casi primero que eso, es que ya eso se probó cuando la dictadura estaba mucho más débil y desorganizada allá en el año 61 y también fracasó. Entonces, si te respondo con eso, si quieres que te amplíe un poquito más, me escribes de nuevo y yo te explico. Entonces, para Tony de Kentucky, él me hace muchísimas más preguntas, le voy a responder la que tengo aquí. Tony, estás correcto en pensar que Ultra no forma parte del CPGA y yo le agrego yo ya que no es parte del CPGA desde hace muchísimo tiempo, inmemoriable, casi desde el principio. Él comenzó con nosotros y enseguida se retiró. Que Wilfredo Beira se retiró también hace mucho tiempo del CPGA, no tanto como Ultra, pero bueno, no puedo decirte lo otro que preguntas porque él nunca dio razón para su retiro y nadie lo acosó ni trató de investigar por qué renunciaba. Él no quiso expresar su razón y lo dejamos así. Entonces, unos días después de él haber renunciado a su retiro, nos comunicó que él, o al día siguiente, no recuerdo bien, se comunicó y nos dijo que él seguía considerándose miembro del CPGA. Y eso es una decisión personal a la que yo no me opongo. Wilfredo trabajó muy bien con nosotros estuvimos muy satisfechos de su trabajo. Personalmente no hay nada contra Wilfredo, digo yo. Y él hace mucho tiempo, desde su retiro, no está al tanto de planes o actividades del CPGA, que es lo que preguntas en específico. Y yo personalmente no he tenido la oportunidad de verlo o de hablar con él desde que se retiró. Así que después me hiciste más preguntas, pero yo no tomé nota de ellas, la verdad. Así que si quieres me escribes en los comentarios de este mismo video y yo con gusto te las respondo. Y me alegra mucho que ese miembro del CPGA con el que hablaste te mandara a mí por tus respuestas, porque él quizás no tendría toda la información. Pero te agrego que yo personalmente no apoyo a ningún miembro del CPGA que se envuelva en otras organizaciones y por ser miembro del CPGA entonces nos arrastre a otros problemas con los que nada tenemos que ver, ni con personas de otros grupos ni de otras organizaciones. Yo les recomiendo a los miembros del CPGA que si alguien tiene un choque por ahí, que venga a nosotros para nosotros defenderlo como organización, como CPGA, y que no participen con otras ideas o gentes ajenas al CPGA, ni que colaboren sin consultarnos, porque a veces esa gente o esas organizaciones pueden, sin el miembro darse cuenta, estar en contradicción con los principios nuestros. Entonces, eso, para evitar problemas, eso no quiere decir que esa persona no tiene la libertad para opinar lo que les dé la gana en las redes y participar en un space o hablar por eso. La persona es libre de eso. Pero cuando una persona del CPA se envuelve a veces con otro grupo
y ese grupo entonces cae en problemas o en contradicciones, entonces no queremos que se nos conecte con ese tipo de gente. Nosotros realmente no estamos conectados con nadie, nos llevamos muy bien con el Partido Republicano Cubano y eso es prácticamente todo el que más se parece a nosotros, los demás son gente muy diferente. Entonces, por último, Mandy Ayala de Boca Ratón. Pues Mandy, ni los Marlins ni ninguna otra organización política o civil nos ha pagado nunca ni nos ha donado ningún dinero para el CPGA. Si por ahí de manera privada o de manera a la organización, quizá a los militares alguien haya dado directamente algo, no sé nada de eso. Si le dieron algo directamente a Manuel, tampoco sé. Manuel saca dinero muchísimo de su bolsillo para las cosas que se gastan aquí. Y él no me ha dicho nunca de alguien que haya aportado, y pagarnos, no nos ha pagado nunca nadie nada. Nosotros no hacemos ningún servicio por dinero. Entonces, aunque no sé si alguien, por ejemplo, ahora trato de pensar, ¿no?, que haya comprado bonos de aquellos que ofrecimos en el pasado, de eso no tengo noticia. Entonces, bueno, eso es todo. Dicho esto, pues voy al tema de hoy entonces. Vamos a analizar un tema fundamental en la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos por regímenes comunistas. En el caso de Cuba, nosotros distinguimos entre dos frentes que, aunque comparten un objetivo común de denunciar y resistir la dictadura, tienen estrategias y tienen consecuencias muy distintas, o resultados muy distintos, que son el activismo y la oposición. Este tema fue abordado antier por Manuel. Si no han visto la directa, se la recomiendo, está buenísima. Aclara muchos conceptos que quizás algunas personas tenían confundidas, o no es que estuvieran confundidas, que nunca se habían puesto a pensar en la diferencia que hay, por ejemplo, entre activistas y opositores. Entonces yo les recomiendo la directa, váyanla y véanla, yo la compartí bastante a la gente de mi círculo, pero bueno, realmente esto viene a integrarse como una segunda parte al tema que él abordó antier. Él se refirió al tema del activismo, a diferencia de la oposición, y yo voy a ampliar el tema abordando otros asuntos, poniendo algunos otros ejemplos y quizá llegando casi a la misma conclusión que él llegó. En su directa, Manuel se refiere a que existe una clara diferencia entre ser activista y ser opositor. Esto a veces se confunde porque nosotros los opositores también hacemos activismo. Entonces, cuando por el contrario, la mayoría de las veces, el activista, pues si lo mira usted, no es opositor. Entonces hay una diferencia y se la puedo aclarar. Los opositores a veces funcionan como activistas, pero el activista no tiene función de opositor. Entonces, en una definición más clara, el activismo es la acción del individuo o de grupo que trabajan dentro de los límites impuestos por el régimen para aliviar el sufrimiento del pueblo y exponer los abusos de la dictadura. En Cuba, por ejemplo, se reparten alimentos, como él mostró ahí, y medicamentos a lo que es la población vulnerable o a cualquier parte de la población. Hay gente que quizás tenga medicamentos en su casa y vaya y recoja un medicamento ahí, o que tenga alimentos en su casa y vaya y recoja alimentos ahí. Así que se reparte alimentos en general. Entonces, no a la gente vulnerable, al que venga a buscarlo. Entonces también tienen la difusión de noticias sobre la represión, difunden noticias, no solo de la represión, de la escasez y de otros problemas que tiene el país. Entonces, ellos también, los opositores, pues también a veces hacen documentación y denuncias de violaciones a los derechos humanos. El caso de la oposición es diferente. En la oposición son aquellos individuos, son grupos que buscan el cambio de sistema a través de acciones directas para derrocar la dictadura. ¿Ven la diferencia? El activista promueve algo, el opositor lo cambia o trata de cambiarlo. Entonces lo hace con protestas y con resistencia activa
lo hace en organizaciones de estructuras alternativas al gobierno y tienen también su defensa. Entonces también apoyan a grupos armados que buscan la liberación de la nación. Aquí yo puedo hacer notar que también los opositores se dividen entre opositores pacíficos y opositores combativos. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles tan complicados. Quiero nada más que tengan clara la diferencia entre activista y opositor. Entonces, para los activistas, pues los activistas son acosados, son detenidos, son vigilados, pueden ser arrestados arbitrariamente o pueden ser incluso forzados al exilio. Hay algunos que los han sacado de Cuba, que le han dicho o sales o a preso. El trabajo de los activistas es tolerado en ciertos casos porque no amenaza directamente al poder. Recuerden que en Cuba yo les expliqué una vez eso, la diferencia que había entre los delitos contra la integridad y la estabilidad de la nación y los delitos que había contra los poderes del Estado. Son dos cosas completamente diferentes. Contra la integridad y la estabilidad de la nación, yo no he visto nunca a nadie que, por ejemplo, eche más de 10 años. Contra los poderes del Estado sí son 15, 20, 30, pena de muerte y cosas así. Entonces, los opositores, por ejemplo, sufren represión extrema, incluyendo largas condenas de prisión, tortura, también son asesinados, son considerados enemigos del Estado y pueden ser ejecutados o desaparecidos, y su acción es vista como un desafío directo al monopolio del poder. Entonces, aunque quizá no sea necesario, les voy a dar algunos ejemplos de activistas. Manuel expuso en su video cuáles eran activistas en el caso de personas y organizaciones que ayudan a que una persona entre los 10 millones de cubanos se alimente. Tú puedes ayudar a uno solo y una pequeña porción del pueblo se alimenta. Ya sea, perdón, voy a cerrar la puerta un momentico, que tengo un ruido de afuera. Bueno, perdón, les hablaba que Manuel les puso en su video que a veces se ayudaba a una sola persona, pero también se podía ayudar a un grupo. Y entonces, por ejemplo, los que asisten a Casa de Fred, en un barrio específico, que es Altamira, en una ciudad específica, que es Santiago de Cuba, en una provincia específica, dentro de las 15 provincias que ahora existen en Cuba. Bueno, perdonen que sea tan específico, pero quiero hacer resaltar que la ayuda es mínima. Entiendan que 500 o 1000 comidas al día en una población de 10 millones de habitantes no significa nada. Es como tirar una gota de tinta en un río y pensar que puede afectar el color. Eso es completamente ridículo. Y entonces Manuel hablaba de que incluso puso unos números en comparación de que con ese dinero se puede alimentar una cantidad tremenda de presos políticos y se está alimentando ya a la persona que sí está ahí sufriendo a causa de algo que hizo contra el gobierno, y no alimentar a un bando de muchos de ellos, no voy a decir todo, pero muchos de ellos son gente que incluso puede hasta apoyar el sistema, o que por lo menos no hacen nada para mover ni que una hoja del comunismo se le caiga a esa mata. Entonces, hay activistas, en el caso de los activistas, ¿no?, que salen un día a la calle con un cartel. Hay activistas que hacen un video en su vida, otros uno al mes y otros uno cada día, protestando y denunciando. Hay variedad, hay quien lo hace con frecuencia, hay quien es más activista y hay otros que son menos activistas, o de acuerdo a su tiempo. Hay activistas que se agrupan y conspiran para su activismo, ya sea para un grupo de quieren mejorar vivienda, por ejemplo, se junta un grupito y ayudan a alguien a que arregle su casita, o resolver el problema del agua o de la energía, o darle luz a un vecino, sacarle un cable, medicinas, reciben medicinas, las compran, las consiguen. En el arte también tienen eso, entre pintores, entre artistas, entre cantantes, pues tienen cierto nivel de activismo. Y casi todos después abandonan el activismo porque descubren que ese activismo es como poner una curita en una herida que requiere mucho, mucho más y nunca resuelve nada a la larga. Entonces hay otros que endurecen su postura y se convierten en opositores, es decir, que a veces el activismo, o muchísimas veces,
es el camino a la oposición. A la oposición llega casi siempre la gente que ha tenido experiencia en el activismo. Entonces, viendo que hay que atacar el sistema, pues ya se hacen opositores. Descubren que hay que atacar el sistema, no se puede estar resolviendo los problemitas estos uno a la vez, porque siguen surgiendo y descubren que el sistema es el que los está creando y el que hay que acabar realmente con el sistema. Bueno, después de eso hay incluso algunos de estos que menciono y que ya son menos por el riesgo tan alto y las consecuencias tan graves que puede traer, que no solo hay que atacar el sistema comunista, sino que hay que hacerlo con violencia, con guerra armada. Y ahí llego al grupo de nosotros del CPGA, que son ustedes realmente, para los que hablamos y que no somos muchos, somos pocos, pero ustedes son tan valientes y claros en lo que hay que hacer, que eso es ya, vamos a decir, la cúspide, o como diría una persona muy culta, el non plus ultra de todo, lo máximo. Hay que establecer fronteras, así que yo no quiero que me confundan con un youtuber cubano que habla de política cuando realmente no lo soy. Yo soy CPGA. Youtubers que hablan de política son todos los que ustedes conocen: Darwin, Juanmi, Chucho, Calito, Taola, Dios Santisteban, el calvo ajedrecista, la vieja de la traición, Eliezer y otros tantos más que se han encaminado en esa profesión. Ninguno de esos canales podría sobrevivir sin el pago de YouTube y el pago de los comerciantes también que se anuncian con ellos. Por otro lado, opuesto a esto, hay dos canales que no monetizan intencionalmente, por lo menos con anuncios, y que se sostienen por puro patriotismo: el de Manuel y el mío, que es insignificante, pero como el de Manuel ahí va a estar hasta que la dictadura se caiga. No piensen que tengo a menos todos esos canales que monetizan, los aprecio a pesar de las cosas malas que hacen a veces, pero veo más bien que mal la existencia de esos canales, a pesar de que ellos quisieran ver el de Manuel y el mío desaparecer. Pero hay un problema: nosotros no necesitamos ni usamos el canal para sostener a la familia. Todos los demás no sé ni a qué se dedicarían si no hubieran encontrado ese nicho, pero incluso algunos han prosperado tanto y les ha ido tan bien, que Dios se los bendiga, que ahora también pues se dedican a adquirir propiedades, quieren otros negocios y reciben otros ingresos del canal. Bien por ellos, yo les deseo que continúen y sé que van a seguirlo haciendo, aunque el comunismo se acabe, porque si nosotros logramos arrancarle el poder a los comunistas, estoy seguro que nosotros seríamos el siguiente plato que van a querer comerse esos youtubers. Entonces, hay otros grupos más respetables, pero igual de inútiles para lograr el derrocamiento de la dictadura. Y hablo de activistas todavía, ¿no? Son las viejas y las nuevas organizaciones del exilio. No quiero ofender a ningún amigo en específico, porque no tengo ninguna intención de eso, ni voy a mencionarlos, para que no crean que estoy diciendo algo contra ellos. Pero les digo que ninguna, con excepción quizá del Partido Republicano Cubano, de la forma que están funcionando, van a lograr la libertad nuestra. Esas organizaciones están llenas de personas con el ego inflado de viejas hazañas, sin ninguna hazaña, pues es posible también, ¿no? Porque los hay que tienen tremenda historia, los hay super guerreros ahí, que hicieron en el pasado, y hay otros que están ahí también, pero que no han hecho nada, pero tienen un discurso agradable y logran por lo menos una línea en la prensa de vez en cuando, o un comentario de la gente, o un número de seguidores significante en las redes. Estas organizaciones, a mi entender, están incompletas porque están enfocadas en un solo factor. Nosotros somos más integrales, ya que tenemos un poder ejecutivo planeando el futuro del país. Ahí está Manuel al frente de él. De manera en que los estados se constituyen. Un poder judicial activo, que tengo el honor yo de correr, y una fuerza armada que está en caso del sargento Pérez, que están en preparación y trabajando incluso hoy a esta altura, recabando inteligencia dentro de la isla,
Nosotros somos un Estado constituido, nosotros somos oposición, sino que somos una oposición organizada y estamos completa, estamos vivos y estamos teniendo resultados. Entre otros, también están las organizaciones dentro de Cuba, vamos a hablar de esas, nuevas y viejas, todas están hechas a pedazos y o no tienen líderes o no tienen miembros a causa de la represión interna que hay. Entonces, el papel de la diáspora y el apoyo desde el exterior. Bueno, Manuel habló de eso, que son capaces de mandar para comida, pero no son capaces de mandar para una bala. Entonces estamos viendo que el apoyo del exterior es el apoyo a los activistas, no apoyan a los opositores. Entonces el apoyo a los activistas, bueno, pues los activistas se financian sus iniciativas de ayuda humanitaria. Se envían donaciones en efectivo, alimentos y medicamentos. Se promueve su labor en medios internacionales para presionar al régimen, por supuesto. Entonces, en el apoyo a la oposición, históricamente han recibido menos apoyo que el activismo político. Se necesitan recursos para la organización de una resistencia efectiva. En el caso de nosotros, del Consejo para la Guerra, es la única organización armada dedicada al derrocamiento del régimen cubano, pero su apoyo internacional sigue siendo limitado, a pesar de tener representantes en muchos países. De todas maneras, el CPGA se ha decidido que seguiremos adelante sin contar con nadie, es decir, tranquilamente ya nosotros no rogamos por gente, no estamos buscando miembros, estamos decididos a seguir porque creemos que podemos hacerlo. Y así también tenemos la ventaja de que no va a haber favores que pagar cuando se logre la victoria, en la que yo personalmente tengo mucha fe, porque somos los únicos que sabemos que el paciente es de cirugía y estamos casi listos para la operación de estirpe del cáncer ese en la isla. Entonces, nuestros grupos crecen lentamente con gente que ya ha viajado por los caminos del activismo y que ha llegado a la conclusión que solo nosotros tenemos la respuesta a que ese régimen acabe. Nuestro plan no requiere de mucha gente y algunos miembros se frustran de esperar sin darse cuenta a veces que lo de nosotros es como participar en una olimpiada donde la participación es de un día, pero primero requiere tiempo de preparación de acuerdo al trabajo que le toque, apoyar, planear, aprender, entrenar y ejecutar. Entonces, cada vez que miren a alguien, deben preguntarse cómo lo clasifican. Pregúntense cuando ven a alguien, ¿este es activista o es opositor? Bueno, miren sus acciones y ya van a saber ustedes si es un activista o un opositor. No quiere decir que uno sea más que otro, uno sea menos que otro. Estamos pensando nosotros que solo el opositor tiene oportunidad de acabar con el sistema comunista. El activista ni siquiera tiene esas miras. Entonces, todos a nosotros nos sirven, lo mismo los opositores que los activistas. Todos hacen lo que creen o lo que pueden hacer, pero hay diferencias entre metas y objetivos. Manuel mencionó, por ejemplo, la designación o el nombramiento que hizo Marco Rubio a Rosa María Payá para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo pienso que como ella es activista de derechos humanos y no es opositora, pues eso está bien, ella va a ir para la Comisión de Derechos Humanos y ella dice que es activista de derechos humanos. Entonces, lo que no veo bien, por ejemplo, en este caso, es que hay otras personas que pueden hacer ese trabajo mucho mejor que Rosa María Payá, y sospecho que el nombramiento de Rosa María es para levantar su figura y quizá resarcirse también del dinero que le han estado dando y que con ese puesto pues le pueden seguir dando. Bueno, a pesar que no se sabe si va a obtener el puesto o no, en ese puesto hay 6 personas y hay 3 puestos nada más en la comisión. Brasil tiene propuesta, Colombia tiene gente propuesta, hay otros países que han propuesto a su gente y entonces Estados Unidos también tiene proposición, pero hay 6 personas propuestas y hay 3 sillas para llenar, así que no sabemos incluso si ella gane o no. Además, Estados Unidos no tiene casi poder en esa organización, que está llena de zurdos, eso lo sabe todo el mundo. Es más, no solo la Interamericana, la de Naciones Unidas igual.
Entonces más bien pienso que le levantan el perfil porque la tienen reservada para el cambio fraude, y negociar el mismo o un plan parecido al de Obama, que ya fracasó. No sé si se recuerdan ustedes, pero a causa de la oposición de Coco Fariña, de Rodil y de Berta Soler fue que fracasó ese plan, pero que tuvo apoyo de Ferrer. Ahora Ferrer sobrevive de su extraña liberación o de su extraño encierro, y el dinero aparentemente, del dinero que le da Rosa, ya que Cuba Decide, ahora son 3 o 4, díganme ustedes si conocen a alguien de Cuba Decide, yo no conozco a nadie, y necesitan ponerlo a la atención de los cubanos. Entonces están sacando eso a primera plana ahora, lo anuncian, de Derechos Humanos da la noticia, sacan el papel ese que Manuel presentó en la pantalla y hacen un poco de ruido. Y a pesar de que no veo que le hayan pagado últimamente a Taola, porque tanto hablaba de ella, bueno, veremos. Bueno, mi conclusión a todo lo dicho antes es que si bien tanto el activismo como la oposición tienen su lugar en la lucha contra el comunismo, es crucial también comprender que solo la oposición real, con una estructura y un plan concreto para el cambio de régimen, puede garantizar la libertad de la nación cubana. Para eso, sin discusión, estamos nosotros. Es tarea de quienes están en el exterior decidir dónde dirigir sus esfuerzos y recursos para lograr que la liberación definitiva de Cuba ocurra. A los cubanos de adentro no les vamos a pedir nada, porque aparentemente nada pueden aportar, con excepción de alguna figura. Bueno, ya llegará el día al pueblo cubano en que los invitemos a salir a las calles y a apoyarnos y a disfrutar la libertad que le ofreceremos en su momento. Entonces eso ya va a ser todo por hoy. Yo les doy un abrazo a ustedes, les agradezco la atención. Voy a hacer tanto que critiqué a los youtubers y me resisto a decirlo, pues tengo que decirlo. Suscríbanse al canal y no les voy a decir que compartan ninguna de esas cosas, que le llegue a los miembros del CPGA, que es lo que me interesa. Y por favor, para que estén atentos si sale alguna noticia o algo. Ya ustedes se han dado cuenta que a causa de que me pasó a mí primero, le pasó a Manuel ahora, de no transmitir con frecuencia, pues YouTube ya no les pasa las comunicaciones a la gente cuando sale una directa o algo de eso. Así que por favor, activen la campanita, suscríbanse si no se han suscrito, y nos veremos en la próxima, que puede ser muy lejos y puede ser muy cerca también, así que puede ser que lo sorprenda. Ok, que pasen muy buenas tardes y